Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el ProPlus app. Con más de 6,000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro. Dale al play y cierra los ojos. Esto es Descansa la Vista, un podcast del Centro de Oftalmología Barraquer. Llegado el embarazo, especialmente si es el primero, aparecen una cantidad tremenda de dudas y tareas. La gestación se pasa rápido entre tanto que hacer. La formación preparto, organizar la llegada del bebé, leer alguno de los libros temáticos para afrontar la maternidad con más información o seguir los controles médicos son solo algunas de las ocupaciones de la futura mamá. Y hablando de revisiones médicas, además del ginecólogo, por supuesto, el oftalmólogo es otra de las citas obligadas que toda embarazada debe tener en cuenta, pues las circunstancias del embarazo, el parto y la lactancia inciden en nuestra visión. Por ello, hoy hablamos con dos especialistas referentes. La primera es una reconocida ginecóloga y obstetra, doctora de la Clínica Gineicos de Barcelona, autora del vendidísimo libro Voy a ser mamá y ahora qué, creadora del premiado blog Una mami que se mima y en su perfil de Instagram acapara un ejército de seguidoras. Doctora Sofía Fournier, qué placer que nos acompañes hoy, bienvenida. La verdad es que siempre es un gusto divulgar y colaborar en proyectos como este, así que yo encantada de estar aquí con vosotros. También tenemos al doctor José Lamarca, oftalmólogo del Centro de Oftalmología Barraquer, divulgador nato y ya casi un habitual de este espacio. Hola, doctor. Hola, y además también admirador, que conste porque también la labor docente es muy buena y desde luego que yo a la doctora también la voy siguiendo, desde luego. Pues, doctora Fournier, siempre decís que hay que ir al oftalmólogo durante el embarazo. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque el embarazo es un momento de entrada en el que la mujer está bastante receptiva en controlar su salud. Las chicas jóvenes y sanas es frecuente que no vayan nunca al médico. Si en el embarazo tú insistes en que sería bueno que vaya al oftalmólogo, tienes casi garantizado que va a ir al oftalmólogo, con lo cual es muy bueno. Y luego, básicamente, porque además pueden surgir pequeñas complicaciones oftalmológicas, normalmente no muy graves. Ahí el doctor os puede explicar un poquito más que yo, pero es verdad que, por ejemplo, las usuarias de lentillas pueden tolerarlas peor en el embarazo, pueden referir que tienen sensación de que enfocan peor, de que les duele más la cabeza, con lo cual una revisión oftalmológica, sobre todo de su graduación y de cómo está la lágrima y la hidratación, me parece que es un básico. Claro, doctor Lamarca, porque ¿cuáles son estos cambios que produce el embarazo en la vista? ¿Sequedad? Comentaba la doctora, ¿qué más? La verdad es que todo está bastante relacionado y tiene que ver con quizás una retención de líquidos, que quizás a lo mejor no es la mejor forma científica de decirlo, pero incide sobre el ojo, incide básicamente sobre dos partes fundamentalmente, una la córnea, que es la superficie del ojo, y la otra el cristalino. Claro, ¿qué pasa? Que cambian ligeramente de forma y el cambio de forma en estas estructuras hace que cambie la graduación. Claro, ¿en qué lo nota en este caso la paciente? Pues casi siempre se vuelve un poquito más miope y luego, por otro lado, especialmente en los últimos meses, hay dificultad de enfoque, pero desde luego ya te he avanzado ahora que todos los cambios son transitorios y afortunadamente luego la cosa vuelve a la normalidad y de forma perfecta. Las embarazadas notan, y es fisiológico, que todos los que son tejidos mucosos en nuestro organismo es como que empeora su funcionamiento. Eso pasa con la nariz, se refieren frecuentemente sensación de nariz seca, de que les cuesta respirar por la noche, de que tienen como sensación de una rinitis alérgica permanente. También te pasa con los ojos, sensación de que tienes como los ojos más secos. Todo esto es porque hay una hipervascularización de todos estos tejidos mucosos y frágiles y la conjuntiva tiene un componente en este sentido, con lo cual, además, es verdad que todos estos cambios que ha dicho el doctor mucho más técnicos, digamos, de cristalino y córnea ocurren conforme progresa el embarazo, pero desde bien prontito en el embarazo, esta sensación de que hay como que parpadear más, que me molestan las lentillas, que me molesta el sol, que me pica el ojo, etcétera, claro, las notaremos desde el principio. Por ejemplo, ¿las lentillas habría que evitarlas? Yo creo que no. Es decir, si las utilizan bien, mantienen las normas de higiene que requieren las lentillas,
que yo ahí ya no estoy súper actualizada, pero cuando yo era usuaria de lentillas me acuerdo que había que respetar unas normas de higiene y no abusan en el número de horas. Yo creo que de forma puntual, pues para trabajar, para hacer deporte y tal, las pueden llevar, pero ahí el doctor tiene alguna palabra. Sí, la verdad es que coincido totalmente. O sea, una de las cosas que comentábamos, que a pesar de que hay cierta retención de líquidos, como decíamos antes, hay cierta sequedad también, y entonces la sequedad influye negativamente en el porte de la lentilla, que teóricamente la usas y te notas más cansada para llevarlas, etcétera. Pero si nada de eso sucede, no habría problemas. Hombre, desde luego que pueden pasarte cosas y hombre, no nos gusta dar según qué tratamientos. Y hombre, lo más cómodo es quedarse en casa y quedarse bajo una manta y oye, y entre algodones que no te pase nada, desde luego. Con lo cual, hombre, yo creo que si se siguen las pautas que comentaba la doctora hace un momento, a nivel de higiene y a nivel de estar relajado con el porte y elegir cuándo se llevan y tal, no debería de haber problema. Además de estas afecciones transitorias, en el caso de tener una patología ocular previa, ¿cuáles son estas enfermedades que van a requerir un mayor control durante el embarazo? La primera de ellas es la diabetes. Y la diabetes básicamente en la persona que tiene la diabetes. Es decir, si estamos hablando de una diabetes gestacional, eso es otra cosa. Seguramente volveremos otra vez al mismo lugar de donde partimos. En cambio, las pacientes que ya son diabéticas tienen que hacer un control súper estricto y ir viendo a ver cómo se desarrolla la situación. La segunda patología importante, el glaucoma. El glaucoma sabemos que empeoran los campos visuales, sabemos que la patología puede progresar. Entonces es súper importante la previsión. Es decir, aquellas pacientes que estén en una situación delicada, difícil de controlar, en ese momento donde hay una planificación, si es que es posible, hay que pensar qué tenemos que hacer. Porque hay algunas cirugías que van a evitar precisamente tratamientos que a lo mejor a nosotros no nos gustan. Porque como sabéis, a pesar de que los tratamientos que utilizamos a nivel tópico, es decir, las gotas que utilizamos de forma común, hay algunas de ellas que pueden pasar a través de la mucosa, ir a la nariz y que se absorban sistémicamente y nos puedan dar algún problema. Son pocas, pero existen. También puede suceder al revés. Hay alguna patología que se ve beneficiada por el embarazo. Y, por ejemplo, la patología, una que conocemos como la uveitis, que es una inflamación interna, que a veces tiene que ver con temas reumáticos, etcétera, en muchas pacientes mejora. ¿Para siempre o durante unos...? Durante exclusivamente el embarazo. Del mismo modo que tienen algunas probabilidades debido a temas inmunitarios de tener más fácil contraer algún tipo de infección no muy común, pues en este caso esa tolerancia permite que esa patología, que es la uveitis, se relaje un poco. Es verdad que el ojo, esto me lo decían a mí cuando estudiaba la carrera y me encanta, y obviamente estando en un centro de oftalmología refleja muchas veces mucha patología sistémica, es decir, al final nos acabamos sectorizando mucho cada uno en lo suyo, pero por ejemplo una patología tiroidea mal controlada también tendrá problemas oftalmológicos. En el embarazo el tiroides tiende a descompensarse. Es verdad que la clásica es el hipertiroidismo y en el embarazo es poco frecuente, pero bueno, la patología tiroidea se puede descompensar, y luego las pacientes que tienen problemas de tensión arterial mal controlada pues pueden acabar haciendo algún problema, que en casos severos, pero algún problema pues a nivel del nervio óptico, etcétera, con crisis hipertensivas o con complicaciones severas de patología sistémica, como puede ser una preeclampsia, que es una patología de la tensión arterial. Claro, es otra de las patologías que las embarazadas y a los ginecólogos os dan muchísimo miedo, evidentemente. ¿Qué sucede con esta preeclampsia o con la diabetes gestacional en relación a la vista? ¿Qué manifestaciones pueden tener? Es que precisamente nosotros vemos el reflejo sistémico, es decir, el reflejo de lo que está pasando en la maquinaria interna. Cuando hay una situación de hipertensión propia del tema de la preeclampsia, claro, en el interior del ojo hay una capa que son solo vasos, con lo cual ya es una capa que es susceptible a sufrir algún problema. Y ya no contentos con ello, la retina tiene una serie de vasos que discurren por encima de ella, y si se rompen por un aumento de presión y demás, nos pueden dar problemas. La buena noticia en este sentido es que a veces son cuestiones transitorias, y que si nosotros en colaboración, en este caso pues con los especialistas, pues de algún modo conseguimos pues estabilizarlos, seguramente el ojo se va a estar beneficiado y no va a pasar nada. Que desde luego que hay problemas graves, es decir, pueden a nivel del nervio óptico y otras estructuras más nobles que no tienen que ver con el ojo, nos pueden dar problemas. Y debido a la tensión, pero por eso os digo que nosotros vemos más bien ese reflejo que antes comentaba la doctora. El más famoso es una
las miodesopsias que les llamamos, ¿no? Que es esta sensación de ver las mosquitas negras moscas volando. volantes, ¿no? Sí. Esto a nosotros supongo que nos asusta mucho más que a ellos, porque son un reflejo claro, uno de los principales signos de cuando una preeclampsia está estando mal controlada y que conlleva una cierta gravedad. Pues muchísimas embarazadas las tienen, especialmente al final, ¿no? Pero llamamos una tríada, es decir, tiene que haber más sintomatología, pero una paciente a la que estás controlando porque ves que la tensión se le está disparando, los 4 signos guía que le dices si te pasa cualquiera de estas cosas tienes que ir a urgencias. Uno de los más típicos es este de la sensación de las mosquitas volando, otro es un dolor muy punzante en la zona del esternón, un dolor epigástrico, una retención súbita de líquidos con sensación de que orinan menos, es decir, que hay varios, tampoco ahora vamos a alarmar a las gestantes. Además son cosas que aunque no estés embarazada ya te asustan lo suficiente como para ir a urgencias. De una sospecha de preeclampsia, es decir, para lo que veamos que lo importante que es tener en mente pues que la gestante hay que mirarla en todo el conjunto. Algo menos grave son las conjuntivitis, que son muy comunes y a veces también pueden generar un poco de duda a nivel de si la tengo estando embarazada, cuán compatible es su tratamiento con el embarazo, ¿no? En relación a los colirios. Bueno, mira, fíjate, no hay que estar embarazada, entre comillas, para ver que suele ser una cosa sencilla. Nosotros tenemos diferentes tipos de conjuntivitis. La más frecuente es la bacteriana. Y la bacteriana suele afectar solo un ojo y da secreciones, pero es que generalmente casi sin hacer nada se va a curar y con lavados ya casi ya estará bien. Las víricas, por ejemplo, es como una gripe, es decir, hagas lo que hagas, durante 15 días vas a estar fastidiado y tomes medicación o no, vas a durar exactamente lo mismo con los mismos síntomas, con lo cual yo tranquilizaría en este sentido y diría, oye, mira, no pasa nada. Hay muy pocos casos en los que nosotros tengamos que hacer un cultivo, veamos que es una cosa rara, susceptible a tratar. Me preocupa más, por ejemplo, una infección por lentillas. Eso sí que me preocuparía más, pero una conjuntivitis no me preocuparía demasiado. Puede ser relacionado con la sequedad también y que no haya ni siquiera infección. Claro, ¿qué diferencia habría en una mujer no embarazada con una infección por lentillas a otra que la tiene y sí lo está? Pues básicamente que es que nosotros tenemos que tratar con unos colirios bastante potentes. Generalmente utilizamos pues colirios que incluso llamamos que son reforzados, es decir, de alta concentración. Y hay algunos antibióticos que nos dirá la doctora también, que hay, supongo, una larga lista que no podemos utilizar porque se pueden absorber vía sistémica. Aunque hay veces que tapamos los lagrimales y con eso ya tendremos suficiente. Pero sí, bueno. De entrada es verdad que hay algunos antibióticos que no deberíamos utilizar, hay algunos corticoides que no deberíamos utilizar y en oftalmología muchas veces hay pequeñas dosis de corticoide, totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor. En principio los tratamientos tópicos nos preocupan mucho menos que los sistémicos. Y sí que es cierto que los antibióticos de amplio espectro se pueden utilizar en la mayoría sin ningún tipo de problema en las gestantes si no tienen alergias. Lo que pasa también es que en la gestación, y esto es más a nivel de también la oftalmología, lo que puede llegar a compartir con la dermatología, hay una hipersensibilidad cutánea a muchísimas cosas que durante la no gestación esa mujer nunca ha tenido ningún tipo de problema. Es decir, en la gestación no es el momento de experimentar pues con pomadas o con tratamientos que pueden afectar sobre todo a la piel, porque es posible que salgan unas pequeñas reacciones alérgicas locales y se va a asustar más que nadie la embarazada, que de repente le pones una crema por no sé qué y va y le sale una reacción. Con lo cual, un poco por esta línea, una conjuntivitis vírica, como ha dicho el doctor, habrá que esperar que se pase y poquito más. Una conjuntivitis bacteriana, si el antibiótico es de amplio espectro no habría problema, pero sobre todo para evitar las infecciones evitables, extremar medidas de higiene que os debéis hartar de repetir, de desmaquillar bien los ojos, llevar las lentillas pocas horas, cambiar bien el líquido de las lentillas, lavar las manos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que siempre decimos, en el fondo, para que el embarazo transcurra bien, lo importante es un estilo de vida saludable que implica la salud en todos los sentidos, en la dieta, en el deporte, en la higiene. Tenemos ahí una ventana de oportunidad con una gestante de que se cuide muchas veces por primera vez en su vida. Están muy receptivas porque son conscientes de que se están cuidando de ellas y cuidando a su bebé, con lo cual... Una de las dudas más recurrentes es si la graduación cambia durante el embarazo, y tanto es así que muchas chicas jóvenes que desean operarse igual posponen la operación a después del embarazo. ¿Pero esto es verdad o no? Es que ¿sabes lo que pasa? Que aquí han cambiado muchas cosas. Es decir, yo, por ejemplo, a mis padres a mí me tuvieron con 20 y pocos años. Claro, si yo hago una evaluación de cómo progresa la miopía en función de la edad, nosotros sabemos que de forma general, pues hasta los 22, 23, 24 hay cierto cambio
¿de acuerdo? Ahora la cosa ha cambiado un poquito. Por lo menos en mi caso, yo tengo niñas pequeñas y desde luego que no los he tenido a los 20 y pocos. Y claro, ¿qué pasa? Que cuando ya superamos esos 25, 26, 27, generalmente la graduación queda estancada. Otra cosa es que nosotros tengamos miopía de forma transitoria y que, bueno, pues una vez ya pues ha acabado, digamos, todo el proceso, y no me refiero solo al embarazo, sino que podemos persistir un poquito más, unas cuantas semanas más, en esa miopización, en esa incapacidad a veces de acomodar y de leer, que luego ya trataremos. Pero generalmente vuelve a su sitio. Hay algunos casos que sí que es verdad que progresan, pero es raro, es difícil. Incluso muchos pacientes se preocupan por el tema del tipo de parto que se va a realizar, especialmente la gente que tiene miopías altas. Y ahora los últimos estudios, que son estudios que realmente han estudiado incluso diversas publicaciones, es decir, ya no solo la publicación, sino una comparativa de todo lo que tienen, están demostrando que realmente, tal como se hacen hoy las cosas a día de hoy, que no supone un riesgo adicional. Totalmente de acuerdo. Mira, yo soy un ejemplo real en mí misma. Yo me operé de miopía cuando estaba estudiando la Facultad de Medicina, que ahí es verdad que estaba en esta edad que dice el de crecimiento y de empollar todo el día, con lo cual me podría haber aumentado algo, pero la verdad es que para mí fue una liberación. He tenido 3 hijos y es verdad lo que dice el doctor Lamarca. En España, desgraciadamente, somos el país de Europa que más tarde tenemos hijos. Yo los tuve antes que la media, pero bueno, los tuve con 30, con lo cual a los 30, pues si tu ojo había de miopizarse o no, ya lo ha hecho. Me operé con 20 y pico y no me ha aumentado la miopía de los 3 embarazos. Es verdad que durante los embarazos me pasaba un poco esta sensación de que notaba de que igual veía un poco peor o que acomodaba un poco peor, pero también a mí siempre me han dicho que los miopes que estamos operados, esta sensación de cuando oscurece no ver perfecto. Yo, por ejemplo, conducir cuando está anocheciendo y tal no me encanta. Esto no sé si es atribuible a los embarazos, a la cirugía, al que en el fondo mi ojo es miope o a que... Pero vamos, que no me ha empeorado. O sea que yo creo que si la paciente tenía planeado operarse de miopía a los 26, ojalá todas se embarazaran con 27, pero no, se embarazarán con 30 y muchos, con lo cual no hay ningún problema. Y en tu consulta, doctora, ¿es algo recurrente esta sensación de dificultad a la hora de acomodar la visión de tus embarazadas? O sea, yo creo que es más si se lo preguntas. Son pocas las que... Lo que sí que ha quedado muy grabado en la población, lo que decía el doctor. Uy, doctora, tengo miopía el día del parto, que voy a tener que ser una cesárea. Y una chica que tiene a lo mejor 3 dioptrías y media, y le dices, pero que no. Y las miopías magnas, severas, que son chicas que realmente pues están yendo al oftalmólogo cada 6 meses, estas son las que tienen claro que a pesar de esta miopía magna, si no tienen ningún problema retiniano asociado y tal, van a poder parir. O sea que yo creo que esta especie como de leyenda urbana se coló ahí mucho y aún persevera. Es que hay muchísima preocupación en relación al expulsivo. Es verdad que hay muchas mujeres que experimentan con los pujos, pues estas, no sé, doctor, si son venitas que explotan, ojos muy rojos, que hay que tener en cuenta, o a partir de cuántas dioptrías es una miopía magna y qué diferencias hay en relación al parto. Sí, yo más que poner una cifra en cuanto a dioptrías, que sí que es verdad que a partir de las 8 dioptrías ya consideramos esa situación, pero la verdad es que nosotros cuando lo investigamos, pues bueno, hay cosas que hacen que varíe un poco el asunto, ¿no? Porque sabemos que el hecho de que una persona tenga miopía generalmente es que el ojo es un poco más largo de lo normal, es más grande, pero hay gente que también tiene la córnea diferente y hay diferentes historias, con lo cual yo no me liaría mucho en poner un número en concreto. Respecto a lo que comentabas del tema de quizá de los pujos y demás, a lo mejor ahí sí que podemos hacer maniobras de Valsalva, que es decir, de hacer fuerte presión sin respirar, y a lo mejor alguna venita en la zona de la conjuntiva se puede romper. Pero desde luego que eso no requiere absolutamente ningún tratamiento y es una cosa que se resuelve absolutamente espontánea, como mucho en 3 semanas. Es una cosa relativamente sencilla. Por pacientes a las que hemos llevado en conjunto con el oftalmólogo, si no tienen una patología retiniana severa, ningún riesgo real de desprendimiento de retina, que hoy en día es algo como súper remoto, pueden parir sin problemas. El concepto de miopía magna igual a cesárea, para mí, leyenda es urbana. Incorrecto. Para mí, no sé qué opina el doctor. Lo es, y es una cosa que está demostrada científicamente, ¿eh? Una patología eminentemente oftalmológica que contraindique un parto vaginal, la verdad es que veo pocas, por decirte, y que son rarezas que
por suerte vemos muy poco frecuentes, pues se me ocurren así dos. Una, un trasplante de córnea reciente, que deduzco que la paciente pues estará en unas condiciones con una medicación que tiene que seguir tomando y desde luego en unas condiciones en las que no puede hacer ningún tipo de esfuerzo físico. Y no, es que no se me ocurre mucho más. Yo te diría el trasplante de córnea reciente o alguna colocación de alguna lente intraocular también reciente, que no puede hacer mucho más esfuerzo, pero por lo demás... Casi os diría que ni siquiera, porque... Sí, no podemos decir nada malo en este sentido. Te digo de meramente oftalmológico. Luego hay patología sistémica que tiene afectación ocular importante, que sí que podría acabar contraindicando un parto vaginal. Por ejemplo, una infección por herpes activa, pero tiene que ser un herpes genital activo y que pueda tener en aquel momento que sea un herpes de los que puede llegar a también tener afectación ocular, pero o sea, hay que decirte que patología hoy en día que contraindique de entrada un parto vaginal, la verdad es que la mayoría es muy de nuestro campo, ¿sabes? Muy cosa ginecológica, cirugías previas, malformaciones uterinas, placenta previa, o sea, la verdad es que en plan contraindicación absoluta de parto vaginal, la gran mayoría de motivos que se me ocurren suelen ser bastante gineco-obstétricos. También hay mujeres que durante el parto, si el parto es de muchas horas, especialmente en partos largos, comentan que tienen muchísima dificultad en la visión durante esas horas. ¿Es frecuente? No tanto. Lo que pasa es que los partos largos muchas veces suponen un aporte extra de líquidos. Lo que decía un poco el doctor de la retención de líquidos, pues llevada un poco al extremo. Es decir, que si tienes un parto de 14 horas en el que estás sin comer y sin beber casi nada y tal, es probable que te pongan más suero fisiológico para que no hagas bajadas de azúcar, etcétera, del que, como si dijéramos, tu cuerpo puede absorber. Entonces es normal que tengas una sensación de hinchazón. De hecho, los 3-4 primeros días posparto es súper normal notar los párpados hinchados, los tobillos hinchados, las manos hinchadas, es decir, todos los tejidos blandos por excelencia, un poco hinchados, un poco edematosos por esa pérdida de líquido al tercer espacio. Y puede ser que haya un poco de lo que llamamos un edema corneal por esta especie como de extra aporte de líquido que en el fondo no acabamos de necesitar, pero es algo súper transitorio y que desaparece. Y una vez pasado el parto, es importante también visitar al oftalmólogo, porque sí que es verdad que especialmente después de dar a luz, muchas mujeres comentan esta falta de acomodación, dificultad a la hora de enfocar, y a veces vamos al oftalmólogo y la graduación no ha cambiado, pero... Yo aconsejaría esperar más de lo que la paciente igual tendería a esperar. No sé qué le parece al doctor, pero yo creo que si te vas durante la cuarentena, los resultados, o sea, tus sensaciones que ves peor de lo que dice la graduación, como si dijéramos. Entonces yo siempre les digo a las pacientes que para realmente ya que tu cuerpo entienda que ya no está embarazado, lo ideal es esperar unos 3 meses. Igual ahí me estoy equivocando, pero yo sería prudente y me esperaría un tiempo. Sí, incluso se puede esperar más. Yo hay una comparativa que es un poco absurda y que lo explico casi un poco haciendo más gracia que otra cosa, pero claro, hay que entender que a lo mejor es una época un poco cansada. Y de hecho no nos sorprendemos aquellas personas que lo hagan, pues imaginaos una persona que se pasa todo el día trabajando o que ha estado todo el día estudiando y luego, pues va a cenar con sus amigos, una cosa lleva a la otra, luego se van a tomar algo y se hacen las 2 y luego se hacen las 3 y no sabes cómo acabas llegando a las 6 a casa, ¿de acuerdo? Y en la vida prehijos, ¿no? En la vida, bueno, oye, a lo mejor en la vida post, no lo sé, pero desde luego que cuando ese es en este caso es esa persona joven que llega a casa y toma aquella maravillosa idea de enviarle un WhatsApp a quien no debe y de golpe ve que le cuesta y que cierra un ojo y que ve doble y que no puede acomodar, que no puede ver de cerca, no le sorprende en absoluto. Y bueno, y de algún modo lo da por normal. Pues bueno, lógicamente tiene un cansancio en su cuerpo tremendo, es decir, tiene los músculos oculares, tanto internos, y tiene seguramente una flojera generalizada que le obliga a que esté reventado, ¿no? Pues en este caso, a lo mejor esa mamá que está con el tema de la lactancia, que está pasándolo a lo mejor un poco mal, y que lleva una flojera encima tremenda, pues esa flojera lógicamente está también en los ojos y lógicamente le cuesta acomodar y le cuesta leer y es normal, es absolutamente normal, y cuando recupere ese vigor, pues lógicamente recuperará esa capacidad de leer sin ningún tipo de problema.
Y una vez ya pasado el parto, pasados estos 3 meses, la mamá decide ir a su revisión, si está dando el pecho, ¿qué sucede? Hay mucha controversia también en relación a los fármacos que usáis en las revisiones. Sí, realmente no tiene que haber mucha controversia, porque es decir, a día de hoy podemos hacer absolutamente una exploración de lo más correcta y sin ningún tipo de perjuicio y casi sin tener que poner ninguna gota. Es decir, casi siempre lo que nos preocupaba más en su día es poner aquellos colirios que dilatan la pupila, porque alguno de ellos está demostrado que podría tener algún tipo de incidencia, pero a día de hoy tenemos la buena suerte de que podemos mirar, por ejemplo, la retina con algunos aparatos que no requieren que dilatemos ni siquiera la pupila, y son fotografías, es decir, no es nada absolutamente invasivo. Una de las pruebas típicas también es la graduación no tiene absolutamente ningún problema, con lo cual es algo que se puede realizar. Hombre, sí que es verdad que nosotros lo que decimos, que pasen unos meses, si quieres incluso, yo qué sé, si la lactancia a lo mejor está programada o por lo que sea ha durado 7, 8 meses, vente cuando acabes. Hombre, si va a ser algo más largo, no, vente y lo miramos. Hay una web que es muy útil para todas las mujeres que están dando el pecho, que se llama elactancia.org, en la que puedes introducir el nombre del fármaco y es como que hace un resumen de todo lo publicado al respecto de ese fármaco y te clasifica los fármacos. Esto sí que lo hemos copiado de la Food and Drug Administration, o sea, de Estados Unidos, la categoría de los fármacos respecto a la teratogenia que pueden provocar, es decir, al riesgo de malformaciones en el feto, y en lactancia es como que se ha adaptado un poco esa nomenclatura y te viene a decir cuál es el riesgo de paso a través de la leche y de que por tanto afecte al recién nacido o al bebé. Y es una web que es muy útil, que es de divulgación, o sea, es abierta, cualquier mujer puede consultarla si le recetan según qué fármaco y lo puede mirar y así se queda un poco más tranquila al respecto. Doctora, a propósito del feto, como especialista dedicada al diagnóstico prenatal y a la medicina materno-fetal, eres la primera que ve los ojos de los bebés a los que ayudas a nacer. ¿Qué nos puedes contar de las ecografías en relación a la vista? Pues la curiosidad que siempre hay que chequear bien los cristalinos intraútero de los bebés y que hay mucha patología infecciosa que puede pasar la madre a través de la placenta al bebé que tiene alguna manifestación ocular, con lo cual es importante realmente chequear esos ojitos desde que están en la barriga. Madre mía, ¿ves los cristalinos en las ecografías? ¿A partir de qué semana ves un cristalino? Pues mira, es obligatorio verlos en la ecomorfológica de las 20-22 semanas. O sea, súper pronto. Sí. ¿Y qué podéis ver en la ecografía de la semana 20, en los ojos del... Bueno, pues cuando ves un cristalino muy anómalo, muy opacificado, muy pequeñito o tal, te tiene que poner un poco en alerta. Y luego lo que también se puede ver bastante es una cosa que se llama hipertelorismo, que es como los ojitos muy separados. Eso también se puede ver en ecografías. Es verdad que el ojo es un órgano muy complejo y que no... Pero bueno, que quiero decir que es un órgano que nosotros, los que estudiamos prenatal, lo tenemos presente y lo hemos de mirar siempre. Claro, y en ese caso, ecografía de la semana 20, una ecografía que cualquier embarazada va con los pelos de punta porque es súper importante. ¿Ves alguna anomalía a nivel ocular? ¿Y qué se puede hacer? Bueno, pues primero de todo valorar qué puede haber dado esa anomalía ocular, si una infección materna, con lo cual hay que pedir analíticas a la madre, amniocentesis, etcétera. Si crees que es algo más que forma parte de un síndrome genético, entonces también obtener líquido amniótico, intentar ver si encuentras o no un síndrome. Y bueno, básicamente lo que tenemos que hacer en prenatal es asesorar y poder darles toda la información de la que disponemos y tranquilizar. Muchas pruebas las hacemos para poderle decir, ¿ves? Pues tu bebé no tiene una infección, tu bebé no tiene tal, tu bebé no tiene cual. Y así podemos como ir tranquilizando. Bueno, pues afortunadamente todos estos casos desde la ginecología, la oftalmología se pueden abordar y deben ser minoritarios, ¿no? Sí. Y bueno, pues seguro que este repaso les será de gran utilidad a todas las futuras madres que nos escuchen y muchas gracias a los dos, doctora Sofía Fournier y doctor José Lamarca, por poneros delante de nuestro micrófono. Ha sido un placer. Gracias. En este espacio no queremos que se quede nada en el tintero, así que recogeremos vuestras dudas sobre salud visual en los próximos episodios. Simplemente escribidnos en Facebook, Twitter o Instagram con el hashtag Descansa la Vista. Gracias por escucharnos.